No es Miami, Miami no es Cuba. Sigue tú vendiendo yo que yo vendo sabrosura. Se armó la gran pelea, sí señor. Y se armó la gran pelea, sí señor. Hoy mucha gente te ve a ti como quien representa a los cubanos libres. Al final lo que duele es eso, que están matando gente, están matando muchos jóvenes. Lo que me están demostrando es que tienen miedo, que están asustados porque estoy yo aquí, ¿no? Y ya sabemos que no tiene más nada. Es como dice el dicho, cuando un perro ladra y no muerde es porque tiene miedo. Entonces, no pasa nada. Hoy se sube y vamos a estar yo y él solo arriba del cuadrilátero. Ahí no se va a meter más nadie. Ahí no se mete Díaz-Canel, ni se va a meter los avispas negras, ni se va a meter nadie. Ahí no se va a meter más nadie. Mira, mira, mira. Que yo la tiro, que yo la echo, muy fuerte, que yo la pongo, sin susto. Vaya que sin susto, muy bien. Que yo la tiro, que yo la echo, muy fuerte. 4-1, el campeón olímpico. Que tú me diste promoción, y eso la ha visto el mundo entero. Muy bien. Ay, que yo la tiro, al gusto, que yo la echo, muy fuerte, que yo la pongo, sin susto. Vaya que sin susto. Se impuso el favorito, el que tenía que haber ganado, y todo se hace por Cuba y por la revolución cubana. Mira, lo puedes ver, brother, tú sabes lo que es. Lo vas a ver en las Olimpiadas. Lo vas a ver en las Olimpiadas. Pero una Lo pregunta. vas a ver en las Olimpiadas, el desastre que tiene nuestro país, brother. Un beso del Olimpo, hoy eres nuestra magia. Todos somos tu fuerza, todos somos tu fuerza. Vamos por todos los logros, hagámoslo por nosotros. Hey yo, vamos adelante. Un beso del Olimpo, hoy eres nuestra magia. Todos somos tu fuerza, todos somos Cuba. Y dedicárselo a nuestro comandante jefe, gracias a él y gracias a los esfuerzos que él hizo para que nuestra revolución pues, siguiera hacia adelante y nosotros hoy estuviéramos por el mundo entero dando estos alebrones, no solamente para Cuba, sino para el mundo, reconociendo y alzando cada día más nuestra bandera, que es poderosa en el mundo entero. ¡Cao Malanga! ¡Vaya malangón! Señores, qué buen oradores son los españoles. A mí me encantan los políticos españoles porque de verdad que sí son personas bien preparadas, con un léxico, con una comunicación, que siempre es bueno en política, comunicar bien. Lo que les importa hoy es Cuba, no por ejemplo de Colombia, donde las movilizaciones del paro nacional han muerto ya más de 75 personas y hay 129 personas desaparecidas ahora mismo, no en el Chile de su aliado Piñera, donde se han reconocido 34 ciudadanos chilenos muertos en las protestas sociales contra el gobierno de su aliado, no en el Brasil de Bolsonaro, también amigo suyo Bolsonaro, donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, no. Sean sinceros, a ustedes los derechos humanos les dan igual. Señores, qué buen oradores son los españoles. Y no hace ni una sola mención del bloqueo económico que durante más de 60 años Estados Unidos lleva imponiendo a la isla, que es rotundamente condenado por las Naciones Unidas y que impide comprar jeringuillas al único país de América Latina que ha producido e investigado no solo una, sino 2 vacunas contra la COVID. Pero además, ¿qué autoridad tienen ustedes para hablar de derechos humanos a Cuba? A mí me encantan los políticos españoles. Y si hablamos de respetar los derechos humanos, lo primero que tenemos que decir es que hay que acabar de una vez por todas con el bloqueo. El bloqueo, que es una medida absurda, que es una medida criminal y, sobre todo, que es una medida sin apoyo de la comunidad internacional y que precisamente contra el que va es contra el pueblo cubano, que ustedes dicen ahora preocuparse tanto por él. En Cuba se vulneran los derechos humanos, pero en la base de Guantánamo. Si aquí en España todos los días se desahucia familias, incluso con menores, y el derecho a la vivienda no solo es el artículo 47 de nuestra Constitución, sino el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Saben dónde no se desahucia? En Cuba. ¿Saben por qué? Porque los bancos no tienen más poder que el gobierno. Como ocurre aquí, que aunque firmes un acuerdo de gobierno diciendo que vas a parar los desahucios y vas a regular los precios del alquiler, no puedes porque los bancos y los grandes tenedores presionan a los gobiernos y doblegan la voluntad popular expresada en las urnas. Sí son
personas bien preparadas, con un léxico, con una comunicación. ¿De qué democracia hablan ustedes a Cuba si viven y practican la dictadura del capital en este país? ¿De qué democracia hablan a Cuba? ¿Desde qué pedestal de higiene democrática hablan a Cuba si nuestro jefe del Estado fue impuesto por un dictador fascista, nos ha robado a todos los españoles, se ha enriquecido con la venta ilegal de armas y se ha fugado a una dictadura como los Emiratos Árabes? Ustedes son dictaduras o democracias en base a su concepto de libertad, que es la libertad del dinero. Y sí, es hipócrita y es irrisorio que pidan corredores humanitarios, que digan que se preocupan por la población cubana, precisamente aquellos que miran para otro lado o que apoyan un bloqueo que es el que no permite que lleguen precisamente medicamentos a Cuba, que es el que no permite que precisamente puedan llegar alimentos a Cuba. O sea, nosotros estamos en contra del bloqueo y lo decimos todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No estamos de acuerdo con las sanciones territoriales de Estados Unidos. La posición oficial de la Unión Europea es estar en contra del bloqueo de Estados Unidos en Cuba. En contra del bloqueo de Estados Unidos en Cuba. Por favor, pongan los pies en el suelo. Donde ustedes tiran bombas, Cuba manda médicos. En lo peor de esta pandemia, en el epicentro de mayor gravedad, en el norte de Italia, sus dictaduras del capital abandonaron a la población y solo mandaban militares a recoger cadáveres. ¿Sabe qué pueblo mandó solidaridad en forma de médicos? Cuba. A ver si se enteran algunos de ustedes de una vez. Y además ese ejemplo no han conseguido derrocarlo en 62 años. Ni con invasiones militares, ni con guerras bacteriológicas, ni con bloqueos económicos, ni con atentados terroristas, ni con el último Playa Girón digital que se han montado, han conseguido tumbar al pueblo de Cuba, porque se enfrentan contra una trinchera de ideas que, como decía José Martí, es mucho más fuerte que las trincheras de piedras. Por eso es por lo que les preocupa a Cuba, por el ejemplo que está dando. Y por eso han montado esta campaña mediática, con constantes mentiras en todas las empresas de comunicación. Si colgaban vídeos de la celebración de la Copa de América en Buenos Aires diciendo que eran protestas de Cuba, si colgaban vídeos de Egipto, hasta de manifestaciones independentistas en Cataluña diciendo que eran protestas en Cuba, si nos decían que no había internet y había todo el día videoconferencias con opositores cubanos en las televisiones españolas. Por eso, señor alcalde, nosotros vamos a votar que no en apoyo a Cuba, a su pueblo y a su soberanía. ¿Y qué tú crees? Suffered decades under a failed communist regime. Cuba is unfortunately, a failed state, a failed communist regime. Ya Cuba superó los 4 millones de dosis anti-COVID-19 aplicadas en su población con los candidatos vacunales Soberana 02, Soberana Plus y Abdala. Resaltaron que se trata del primer candidato vacunal de América Latina y un logro científico extraordinario de la mayor de las Antillas. Tales calificaciones acompañan artículos publicados en medios estadounidenses como The New York Times, Business Insider y de Europa, donde destacan Euronews y la cadena británica BBC. En Cuba han aumentado las muertes por COVID y los gusanos han aprovechado la crisis para atacar al gobierno. Han muerto unas 1.600 personas por COVID en Cuba. En Bélgica, que tiene más o menos los mismos habitantes que Cuba, han muerto 23.000 personas más que en Cuba. ¿Por qué no pedimos una intervención militar en Bélgica? Y no lo voy a comparar con Estados Unidos porque sería demasiado fácil, ya lo hemos visto durante la pandemia. Mientras los estadounidenses nos robaban mascarillas y ventiladores, mientras cientos de europeos morían a diario, Cuba mandaba médicos. Por ejemplo, a finales de marzo de 2020, la empresa china Alibaba envió una carga humanitaria a varios países latinoamericanos, consistente en mascarillas, kits de diagnóstico y respiradores para enfrentar la pandemia. Pero como las compañías de transporte que trasladaron la carga eran de capital total o parcial estadounidense, se negaron a entregar la parte reservada para Cuba, ya que de hacerlo estarían violando la ley Helms-Burton. El Instituto Finlay, que desarrolla Soberana 2 entre 2019 y 2020, tuvo que comprar reactivos químicos necesarios para su trabajo de manos de proveedores no estadounidenses, también a causa del bloqueo. Es decir, lo que a un laboratorio canadiense, brasilero, mexicano, peruano le habría costado $716,000, Finlay tuvo que pagarlo por $895,000. Somos un ejemplo de democracia. Cuba debería aprender de nuestro modelo democrático. Nuestros gobiernos concluyen cada 4 años, garantizando que no existan dictaduras. Cuba nos debe copiar, dice Iván Duque. ¿Hay democracia? Con más de 400 desaparecidos desde el inicio del paro nacional y con más de 70 fenecidos,
que según versiones periodísticas tendría a las fuerzas públicas más que implicadas. ¿Podemos hablar de democracia? Desde el 28 de abril al 14 de julio, tristemente, en Colombia se cuentan 400 desaparecidos, 70 personas que han fallecido precisamente manifestando su indignación contra el régimen neoliberal. In 2021, historic protests occurred in Colombia and Cuba. In Colombia, security forces killed at least 44 people. In Cuba, 1 person. Colombia, security forces shot out the eyes of protesters with non-lethal projectiles. In Cuba, security forces did not use tear gas or rubber bullets. To Colombia, Biden reaffirmed the enduring partnership between the two governments. To Cuba, Biden blamed the government for the economic crisis that sparked the protests. Iván Duque, el presidente de Colombia que tiene a más del 40% de la población en la pobreza, a diferencia de Cuba o su vecina Venezuela, no ha tenido que enfrentar un brutal bloqueo económico de la potencia del norte. ¿Es ese el modelo que defiende? For more than 20 years, the U.S. has sent billions to Colombia's security forces. Under Biden, the money is still flowing. Meanwhile, Biden has maintained devastating sanctions against Cuba. El llamado que hace la sociedad cubana es tener libertad para elegir en democracia, insistió Iván Duque en su discurso. Cinismo total. Ustedes que llevan gobernando esta nación para el beneficio propio y de unas cuantas familias. Es preferible que invadan los marines y que no vayan los cubanos de la Florida. Usted escuchó eso. Usted sabe lo que es decir que es preferible que invadan los marines Cuba y que no sean los cubanos de la Florida. Oh, Vistecito, ¿te atreverías a venir en una invasión? ¿De verdad, Vistecito? Yo no estoy dispuesto a morir ni por Cuba, ni por la libertad, ni por absolutamente nada de eso. Ni soy Martí, ni soy Fidel. Chico, y si tú piensas así, ¿por qué empujas tanto a los demás? Jaime Bailey bueno, creo que te ha entrevistado a ti también. Es un maestro. Es un tipo que yo quisiera ser Jaime Bailey. Porque si a mí Trump me llama y me dice entramos a Cuba, le digo sí. Pero a Cuba y de ahí a Venezuela. Operación Noriega. Vamos a limpiar esos dos países. Sería una cosa maravillosa. Ver a los Marines tirándose en paracaídas. Yo quisiera ser Jaime Bailey. ¡Tú eres anormal! Are you suggesting airstrikes in Cuba? What I'm suggesting is that option is one that has to be explored. Me encantó cuando llevasteis la libertad a Hiroshima, alcalde. ¡Alcalde, cabrón! Que se despliegue ahí los ejércitos de la ONU, de la OEA, de los Estados Unidos, de Europa, de la OTAN. Intervención militar humanitaria para Cuba, no hay de otra. Washington tiene que actuar. Una intervención. Intervention now. Intervention now. Eso es lo que queremos, intervención militar. ¿En serio les importa la salud de los cubanos y piden esto? Todos esos entusiastas de la intervención militar que llaman a la guerra desde el sofá de su casa, acompañan un coro que ve la muerte y la destrucción como consecuencias colaterales, porque el fin justifica los medios. Ahí lo tienen, mi gente. ¿Dónde ha quedado la catadura moral y humana de estas hordas fascistas? Ellos solos se han puesto al descubierto. La libertad, todo es distinto. Acá en la libertad somos felices. Acá en la libertad los esperamos. Acá en la libertad, acá en la libertad, acá en la libertad, todo es distinto. Acá en la libertad somos felices. Acá en la libertad los esperamos. Acá
en la libertad todo es mentira. Acá en la libertad, acá en la libertad.